Por las noches hay muchas personas trabajando, y en la oscuridad de las calles frías de la ciudad, estas mujeres a veces se topan con lo inexplicable, con lo verdaderamente paranormal. Y esta noche en Estación Siniestra, conocerás algunas de sus anécdotas. Mi nombre es Santiago, y comencemos con la primera historia que nos mandan desde Michoacán. Hola, soy Angie. Soy de Michoacán y lo que les voy a contar hoy no me pasó a mí directamente, pero sí a una amiga muy cercana. Una amiga que se dedicaba a dar compañía. Una noche estábamos tomando un café, platicando de la vida y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y qué es lo más raro que te ha pasado con un cliente? Ella se quedó callada, se le puso la piel chinita y me miró seria y me dijo, lo más raro fue el hombre que me pidió que lo velara. Y así empezó a contarme esta historia que la neta me dejó helada. Resulta que ella trabajaba por un boulevard. Todos los días, como a las 2 de la mañana, llegaba un cliente muy puntual por ella. Era trailero. Siempre pasaba después de su jornada. La recogía en el tráiler y se la llevaba a su casa allá por Tlalnepantla. Así estuvieron varios años. Él vivía solo, rentaba un cuartito, era soltero, tranquilo, muy respetuoso, la verdad. Nunca le faltó al respeto y poco a poco se fue ganando su confianza, al grado de que él mismo le dio un juego de llaves de su casa. Le dijo que si algún día necesitaba bañarse, dormir o simplemente descansar, podía llegar ahí. Y ella lo hacía. Dice que era buena persona, que hasta se sentía segura con él. Ella iba casi del diario a dar su servicio, hasta que llegó esa noche. Era 27 de octubre. Ella estaba trabajando parada en su lugar de siempre en el boulevard, como a la 1 de la mañana. Ella lo vio llegar, pero algo estaba raro. Él se veía distinto, como oído, como si estuviera en otro mundo. Él le dijo que fueran a su casa. Ella aceptó, pensando que tal vez estaba cansado o triste. Fueron caminando. En el camino ella le hacía preguntas, pero él solo respondía con frases cortas, frías. No como siempre. Cuando llegaron, ella usó su propia copia de la llave para abrir. Él entró directo, sin decir nada, y se acostó en su cama. Sin taparse, sin quitarse los zapatos ni nada. Se acomodó con las manos cruzadas en el pecho, como si estuviera muerto, y solo le dijo, esta noche, solo quiero que me veles, por favor. Solo eso. Mi amiga se quedó paralizada. Intentó abrazarlo pensando que tal vez se había metido algo o que necesitaba ayuda, pero cuando lo tocó, estaba helado, frío, como si hubiera estado en la calle toda la noche sin moverse. Él la miraba fijo sin decir nada más. Ella sintió un miedo horrible, no sabía qué hacer, así que le dijo que iba a regresar más tarde, que descansara. Salió de ahí un poco preocupada. Se fue a su casa directo, ya no quiso trabajar esa noche. Al otro día, como a las 10 de la mañana, fue a su casa para ver cómo estaba, cómo seguía, pero el cuarto estaba vacío. La cama estaba hecha, no había señales de él o que se hubiera quedado ahí. Pensó que tal vez se había ido a trabajar o alguna otra ruta. Pasaron algunos días sin saber de él, pero esto no era tan raro. A veces se iba a otras ciudades en el tráiler y tardaba en llegar. Pero la sorpresa vino cuando fue a buscarlo otra vez. Y vio que su cuarto estaba abierto y su familia estaba ahí, sacando sus cosas. Ella preguntó que qué había pasado, que dónde estaba él. Pero alguien le dijo, ¿no supiste? Él falleció. Mi amiga le dijo que cuándo había sucedido, y aquella persona le dijo que tuvo un accidente el 25 de octubre. Él se había quedado sin frenos en una carretera y apenas lo habían encontrado. Mi amiga se quedó en shock. El 25.
Preguntó. Sí, ese día en la noche fue el accidente y automáticamente falleció. Pero eso no había podido ser posible. Ella lo había visto, lo había tocado la noche del 27. Se quedó helada. Tuvo miedo, pero aún así le dijo que quería ir a su funeral. Ellos confirmaron que su cuerpo ya no estaba para velarse, que quisieron hacerlo, pero estaba demasiado maltratado. Mi amiga se puso a llorar porque ella sentía un cariño por él. Ella entregó la llave que él le había dado. Fue aterrador escuchar esta historia, y hasta la fecha, cuando me acuerdo, no puedo evitar pensar en cómo pueden pasar sucesos paranormales a cualquier hora del día. Hola, buenas noches, audiencia. Yo me llamo Marlene y soy de Coahuila, y soy trabajadora sexual. Me pongo casi todos los días desde las 9 de la noche en una avenida bastante transitada, aquí cerca del centro. No voy a decir cuál exactamente, por seguridad. Ya llevo muchos años haciendo esto, y créanme que he visto de todo. Pero hay una historia que nunca se me va a olvidar. Una de esas que te dejan pensando si en verdad existen los fantasmas. Hace como 7 años yo me ponía cerca de un motel, junto con unas compañeras que conocí en esa zona. Era buena ubicación. Llegaban muchos clientes, y entre nosotras nos cuidábamos. Todo normal al principio, pero con el tiempo varias empezaron a decir cosas raras del motel, especialmente de una habitación, la número 6. Decían que por las noches, después de la medianoche, aquella habitación se ponía muy fría, que se sentían observadas, que escuchaban ruidos raros, llantos, o que veían sombras pasear por aquella habitación. Al principio pensé que eran inventos. Yo había estado ahí varias veces y nunca me había pasado nada. Ya ven, a veces algunas se sugestionan o quieren hacerse las interesantes. Yo no las creía, pues aquella sugestión empezó cuando una compañera meses atrás, en esa misma habitación, se había quitado la vida. Ya no aguantaba. Desde entonces nadie quería entrar al cuarto 6. A veces las trabajadoras del mismo motel ya tenían miedo. Esto me comenzó a dar cosita. Yo siempre lo evitaba hasta que una noche ya no habían cuartos disponibles. Solo quedaba ese. El cliente insistió que ya quería entrar, que se le hacía tarde, así que ni modo. Acepté entrar con él al cuarto número 6. Yo iba un poco nerviosa, pero pensé que era más mi imaginación. Nos acostamos y apenas estábamos comenzando, cuando de repente se escuchó clarito, cómo alguien estaba pasando caminando justo al lado de la cama. El sonido era fuerte, era de tacones. Me quedé helada. La luz estaba apagada, pero la tele estaba prendida y nos alumbraba lo suficiente para ver que no había nadie en la habitación. Pensamos que a lo mejor alguien pasó por el pasillo afuera y lo dejamos pasar. Seguimos, pero unos minutos después sentí algo todavía más extraño. Un aroma comenzó a invadir la habitación, un perfume muy fuerte, de mujer. El aroma era muy dulce y parecía estar cerca de nosotros. Me dio un escalofrío y abrí los ojos. Y ahí la vi, junto a la televisión, parada. Una mujer bajita con el cabello suelto, todo enredado. Estaba descalza y su vestido parecía sucio. Ella me estaba viendo. Yo grité, me espanté horrible, me aparté de golpe. Mi cliente no vio nada porque estaba encima de mí. Él se asustó por mi grito. Me preguntó que qué pasaba y yo no sabía ni siquiera qué decirle. Le pedí permiso para prender la luz. Me disculpé. Le dije que había recordado algo y él se rió un poco y quiso seguir. Yo me aguanté. Terminé el servicio y salí de la habitación con él. Pero no dejé de temblar toda la noche.
Esto se los conté a mis compañeras y muchas me comenzaron a decir que habían visto lo mismo. Habían visto a la misma mujer en el espejo, la misma mujer asomándose por el baño. E incluso una que se quedó dormida sintió cómo la abrazaban fuerte. Desde esa noche ya no volví a trabajar por esa zona. Me cambié de lugar y ahora me pongo en la avenida. Aunque es menos transitada, prefiero esto, pues sé que ahí en ese motel todavía hay algo que no descansa. Me llamo Rosario, pero todos por aquí me dicen Chayito. Soy de Guerrero, pero desde hace años ando en el norte. Me paro casi siempre en una avenida grandota. Desde las 7 de la noche al otro día comienzo a laborar. Ya saben, esperando clientes, a veces buena noche, a veces ni uno. Pues hay mucha competencia y no soy tan agraciada, pero yo he visto de todo. Locos, borrachos, señores raros que se bajan con máscaras, hasta uno que traía un ataúd de un bebé en la cajuela. Pero nada me había asustado tanto como lo que les voy a contar. Esto fue hace poco, como 3 años. En ese entonces me paraba cerca de un parque que está olvidado, a un ladito de la carretera. Había alumbrado público, pero algunas lámparas ya no servían, y pues se hacía su sombra. Esa ocasión eran como las 3:30 de la mañana. Esa noche solo había sacado 900 pesos y ya estaba pensando en irme. Así que fui a una casetita de un guardia que le encargaba mis cosas, que son solo mis tenis y una chamarrota grandota. Él me las dio y ahí mismo me cambié mis zapatillas por unos tenis, y me puse mi abrigo que me llegaba hasta los tobillos, pues el frío era insoportable. Mi casa estaba a algunas cuadras de ese lugar, así que decidí no gastar en taxi y caminar. Me metí por las calles de tierra para cortar camino, y mientras iba caminando por aquella calle oscura y solitaria, comencé a escuchar algo. Al principio pensé que era una señora llorando desde su casa. Se oía triste, como con mucho dolor, un lamento largo, como si se le hubiera muerto a alguien. Pronto me di cuenta que aquellos gritos provenían de un campo de fútbol. Estaba en la esquina. Me dio escalofríos. Pensé que a lo mejor había pasado algo o le estaban haciendo algo a una mujer. Me acerqué tantito. Me puse detrás de un coche queriendo ver sin que me vieran. Y fue cuando la vi. Una mujer sentada en la banca del campo. Ella estaba vestida de novia y en la cara tenía un velo transparente, pero su cabello le caía por los lados. De la nada comencé a temblar y a tener mucho miedo. Se veía extraña. No quise pensar en fantasmas y pensé lo más lógico. Una novia plantada en la iglesia. Mientras la veía pude ver cómo ella se paró y comenzó a caminar entre los carros estacionados, lenta, arrastrando el vestido. Cuando pasó por una lámpara la vi mejor. Traía un vestido blanco, sucio, largo. El cabello lo traía suelto, negro, y tan largo que le llegaban hasta los pies. Pero ahí me di cuenta de algo. Los pies no se le veían. Ella no estaba caminando. Estaba flotando. Ahí fue cuando sentí un miedo que nunca había sentido. No era miedo de clientes agresivos ni de que me fueran a levantar. Era otra cosa. Era como si el aire se hiciera pesado, como si algo me dijera que corriera. La vi pararse justo al frente de un coche negro. Ahí se detuvo y luego gritó. Los perros comenzaron a aullar y a ladrar, pero no se acercaban a ella. Ella no gritaba como en las películas, no decía "ay mis hijos". Era un alarido triste, roto, que te sacude el alma. Me tapé los oídos del susto. En eso un perro comenzó a ladrar con todo, como loco.
Las alarmas de algunos coches se encendieron por aquel grito. Yo cerré los ojos y me tapé los oídos. Y cuando los volví a abrir, aquella mujer ya no estaba. No caminé, no corrí, salí volando de ahí. Esa noche me fui directo a mi casa. Casi no pude dormir. Al día siguiente, cuando otra vez estaba parada por ahí, comenzó a caer la noche y no había caído nada de clientes. Y esto de la noche anterior me afectó. Así que antes de que oscureciera fui por mis cosas y regresé a mi casa. Durante varias semanas estuve así, solo 1 o 2 clientes y vámonos directo a casa. La noche me daba miedo, pero ya no ganaba tan bien. Así que me obligué a seguir a altas horas de la noche. Por fortuna, desde esa noche ya no he vuelto a ver nada parecido. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Déjame un comentario y tu like si te gustaría otro episodio de estos. Y antes de terminar el video, como regalo, les tengo una historia extra, un relato que no es de este tema del video, pero que es sumamente aterradora. Y Fanny, la protagonista, nos escribe desde Toluca, Metepec. Esto me sucedió en el 2008. Una de mis primas me pidió que la acompañara a su casa a tender su cama y yo accedí. Eran más o menos las 2 de la tarde. La casa en la que vivíamos estaba en un callejón familiar. Primero era la casa de sus abuelos y tíos, después la de ella y luego la del otro tío, hasta el último la mía. Ese día, para nuestra mala suerte, no había nadie en ninguna de las casas. Solo estábamos mi abuelita, ella en su casa, mi prima y yo. Cabe recalcar que para ese entonces yo era muy miedosa, y cuando llegamos a su casa ella empezó a bromear conmigo. Me decía que según se nos iba a aparecer la niña del aro y otras cosas más. En eso yo ya estaba empezando a ponerme nerviosa, a tener miedo. Y fue aquí cuando escuché la risa de 2 niños. Pensé que había sido uno de nuestros primos, pero recordé que no había nadie. Le comenté a ella lo que había oído y también me dijo que los había escuchado. Justo cuando estábamos hablando de esto, las 2 volteamos a la ventana y ahí pudimos ver cómo pasaron 2 niños corriendo. El niño vestía de playera color naranja y una gorra con visera que le cubría la cara, y la niña tenía un vestido blanco. Nosotras nos arrinconamos en una esquina del cuarto y comenzamos a gritar, pues comenzamos a ver que seguían pasando una y otra vez riendo, y de un momento a otro pasó lo peor. La niña, si es que se le puede decir niña, colocó las manos en la ventana y miró hacia adentro. Audiencia, es de las cosas más horribles que he visto en toda mi vida. La piel de todo su cuerpo era de color rosa y las venas se le veían por toda la cara. Su cabello era blanco y tenía muy poco, y su boca tenía una forma similar a la V. Cabe recalcar también que la puerta de su casa se abría jalando un lazo, y pues enseguida de que la cosa esa se asomó a la ventana, pasaron corriendo de nuevo. Pero entonces comenzaron a jalar el lazo porque querían abrir la puerta. Todavía me acuerdo y me da mucho miedo. Afortunadamente la puerta no cedió. Aquellas risas de aquellos niños dejaron de escucharse y mi abuelita llegó por nosotras. Realmente es de las cosas más horribles que me han pasado y que no deseo que le pase a nadie.